Por fin tenemos invitada, después de muchos programas, ya era hora, ¿no? Sí, ¿No crees? ya tocaba un nuevo Misery y tenemos ¿No hoy crees? una invitada muy especial, una invitada de lujo. Vale, ¿Lo perfecto. desvelamos? No, lo dejamos para luego, sorpresa. Para dentro de 10 segundos. Vale. Caliburcio y Ramón, tenemos ¿Qué pasa? hoy en Misery a una invitada de lujo, una persona que me moría de ganas de tener aquí. Qué bien, bueno, está bien que venga alguien. porque, Está bueno, guay, porque la verdad es que ya hacía tiempo. Hacía tiempo ya. Bueno, ella es Vanessa Giner y es una mujer maravillosa. Ella es cantante, flautista, trompetista de la mítica banda Carraixet, una banda de folk Ujú. que he de decirte que es la banda más longeva de la historia Ay, de la qué Comunidad bien. Valenciana. Esta banda la empezaron sus padres en los 70 Ajá. y actualmente está liderada por ella y sus 3 hermanas, 4 mujeres maravillosas al frente. Además, Vanessa es activista, feminista y por los derechos de las personas refugiadas Ujú. y presidenta del Sindicato de la Música de Valencia. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Nada. Hola, buenas. Pues mira, yo también tenía muchísimas ganas de que me invitarais para contar mis miserias y mis cositas. Tus trapos sucios. Ella viene a full de trapos sucios con una lista maravillosa. Sí, sí, sí. he Porque hecho un además listado. de esta carrera he contado la parte seria, la parte un poquito menos seria es que ella también, como yo, ha estado sumergida en los infiernos de la verbena y de la pachanga. Y si algo hay ahí son miserias y movidas sucias. Así que cuéntanos, anécdotas. Ay, ¿anécdotas o miserias? Miserias, todo, Lo anécdotas. tengo, lo que- lo tengo lo estructurado. tienes, pues bueno, empezamos por lo que son Ha miserias. venido con apuntes, A ver, Vanessa. ha venido con miserias. Bueno, cuando acabas de cantar, estás en el intermedio, te viene el señor alcalde con sus amiguitos, sus amigotes, y te saludan. Ese saludo asqueroso Mucho asco. que te cogen mucho más abajo de tu cintura. Porque, ojo, han pagado la orquesta Porque han pagado y te tú- pueden sobar. Claro, y tú eres, pues eso. Claro. Para ellos es eso. Bueno, así continúa. Por ejemplo, cuando vas a, ahora, dentro de poco son fallas, ¿no? Sí. Cuando vas a los casales, terminas la actuación y te llevan a la pared donde están todos los trofeos de la tercera categoría, octava categoría. Claro. Es una cosa así como que... Un orgullo. Y te explican el significado de su tal y el vestido que llevaba la fallera. O te dicen que tuvieron una fallera que casi fue fallera mayor de Valencia. Casi. ¿Qué dices? Que casi fue fallera mayor, que tú dices, ¿te crees que me importa una mierda? Pero ahí estás aguantando porque a todo esto tu jefe que te está viendo con cara de Vanessa, te estás agobiando, te está así como haciéndote así en la pierna para que Claro. aguantes un poco la chapa, ¿no? Yo creo que podemos aprovechar este momento para explicar a la gente, porque parece ser que no tienen claro que la gente de las orquestas solo, única y exclusivamente vamos a sus pueblos o a sus fallas por dinero. Y ya está, no nos importa los premios de su falla, no nos importa el patrón de su pueblo, no nos importa la pelea que tienen con los del pueblo de al lado, que es esa cosa que te cuentan, no es que nos llevamos mal, me la suda, Sí. me la suda todo. No me podría importar menos, estoy aquí por dinero, poco, ya te lo digo, menos del que me deberían pagar, y conforme salga de tu pueblo, lo pienso. Esta es de en plan ya machista, muy machista. Es que cuando hay dos chicas y tú eres, o en este caso yo, no era la guapa de las dos, es que cuidado. Las dos tienen cuerpazo, las dos están buenas, pero una es la guapa. Y la otra No, además, no aunque es las dos la sean guapa. guapas, solo puede No, ser una. Solo puede ser una. La más. Entonces, la que es guapa, claro, hay una amabilidad ahí falsa. Tiene más Pues, privilegio. pero si tú no eres la guapa de las dos, madre mía. O si eres la vieja, porque O claro. eres la vieja te hablo de 32. Ya. No te O hablo 29, de claro, da 29. igual. Si eres la vieja, Si eres estás la jodida. vieja o eres la fea, la llevas clara, que han sido siempre mi caso, ¿no? Que nunca ha sido la guapa. Entonces, No te toca la rotación. No te con eso ¿qué quiero decir? Pues por ejemplo, acabas un bolo y vienen hombres muy amables que te ofrecen comida, pues a ti siempre es como que venga, va, a ti también. Pero dejan muy claro que es una deferencia que tienen contigo. Sí, pero es, venga, va, ay, bueno, va, a ti también, venga, va, que tú también eres guapa. Y tú te quedas mirando diciendo, bueno, vale. Bueno, Vanessa, yo quiero que nos cuentes una anécdota que yo ya me la sé, que es
El empoderamiento masculino en su máxima esencia. Bueno, sí. Esto fue posiblemente el ridículo más grande de un señor. Pues mira, estábamos mis hermanas y yo, hace, pues no sé, casi en los 90, pues queríamos estar a la última. Queríamos buscar pues alguien que manejara el tema de un poco más sintetizadores y tal. Entonces, mi hermana una de mis hermanas iba a hacer doblaje, como sabéis, son dobladoras, y el técnico le comió la cabeza, empezó a decirle que él era, él tenía no sé qué, tenía no sé cuántos aparatos, esto, lo otro. Entonces, habló con nosotras ella y dijimos, este es nuestro hombre. Claro, aquí está nuestro Phil Spector. Claro, vamos a ver qué quiere. Vamos a ver qué nos ofrece y si eso le contratamos para tal. Una época así de experimentación de Garra y Set, porque son 40 y pico años, no va a ser todo folk, pandurrias y tal. También éramos la fase electo de Garra y Set. Chicas jóvenes, yo era muy rockera y tal, y yo quería pues meter lo que fuera. Bueno, en fin. Que llegamos allí, entonces él se sentó delante de 7.000 pianos que tenía con tiene un mogollón de cables, yo recuerdo un mogollón de cosas, y todas así en palmito detrás, ¿vale? Todas las 4. A ver, qué maravilla va a hacer. Y antes, claro, nos cuenta, y cuando tiene empezando dice, delante del piano, que sepáis que yo solo trabajo con las blancas, con las teclas blancas. Imagínate, claro, todas músicas, otra, acabando octavo de piano, de repente nos quedábamos. Vuestro Quincy Jones os mirándonos una a la otra, súper educadas, súper bonitas, haz lo que tengas que hacer, dinos lo que tengas que decir, y nos fuimos y nos estuvimos partiendo el culo hasta hoy. Pero ese hombre de verdad pretendía ofreceros unos servicios de producción, trabajando única y exclusivamente con las teclas blancas. O sea, es lo más ridículo que he oído en mi vida. Yo tengo mucha curiosidad. Esto es verdad. ¿Qué hubiera hecho ese hombre ante un sostenido? ¿Cómo hubiera él afrontado esta situación? Él solo funcionaba con las blancas. Pero que a lo mejor si tenía un método súper ¿Tiene guay. su contacto? No sé. Sería mi muy hermana interesante igual se acuerda llamarle. del nombre. Yo no me acuerdo. Sería A mí me muy gustaría interesante entrevistarle. llamarle. Igual ahora sí que trabaja con las negras. ¿Y sabéis qué pasa? Que no iba drogado ni nada. Porque yo pensé, igual este chico pues es un fumado, hago algo. Pero es que ni yendo fumado, o sea, eso es algo. Él nos tomó como idiotas, nos tomó como imbéciles, como que no sabíamos nada. Y hizo un ridículo. A mí me gusta mucho la idea, ¿no? Pensar que él está buscando como su personalidad y lo que le distingue a él. Y ha tomado una decisión y ha apostado todo a las blancas. Claro. Pero es como hacer una oposición. Que te estudias el tema 2. Claro, son 70 temas y después me voy a estudiar 30. O saco una matrícula o saco un 0. Yo termino medio, no, pues este hombre igual. Pues él ha ido a saco con las blancas. Bueno, yo qué sé, a mí me hubiera gustado que hubieras grabado ese disco con este hombre, te lo tengo que decir. Hubiera sonado peculiar. ¿No? Hubiera molado un montón. Digo, solo blancas. Como el disco blanco. También un poquito. Yo creo que él, cuando oye hablar del disco blanco de los Beatles, debe creer, mira, como yo. Pensará eso. Sí, aparte, luego también una cosa que a mí me gustaría preguntaros, si hay algún estudio hecho sobre pueblos donde tienen centrales nucleares. Hay una conexión, y eso lo puedo decir yo porque lo he vivido. O sea, para mí es algo para estudiar. No sé, yo lanzo aquí la propuesta a la gente lista, los que investigan, que investiguen qué relación tiene ¿qué relación tiene el mal comportamiento de las orquestas con tener una central nuclear? Pero porque en el pueblo? Tú dices que es gente que es más mal educada todavía. Sí, muy mal. Están muy mal. Están jodidos, la radiación. Muy. Mira, por ejemplo, en Carraixent nos pasó, fuimos a un pueblo, no era Cofrentes, me pasó otra. Han habido dos. Donde había una central, fuimos, Carraixent, y de repente las familias se pusieron atrás, las mamás y más mujeres y tal, y la parte de delante se pusieron muchos hombres. Y el escenario era bajito, era de un metro y medio, no era un... Y la gente tenía cosas en la mano, como unos platitos, y empezaron a tirarnos cacahuetes. Ya, qué horror. Nos tiraban cacahuetes y tú de vez en cuando lo esquivabas. Y tiraban cacahuetes. Y cada vez tiraban más fuerte los cacahuetes. Entonces, claro, nosotras paramos. Llega un momento que parábamos porque al principio te piensas que está siendo solo
algo de... Sí, que no dices, sé. bueno, será su tradición. Pero yo no, qué sé, no, ¿quién no, soy no, yo no, para cuestionar? no, y claro, mi hermana empezó a decir, la mayor, que bueno, que esto de que ibais, y bueno, hubo jaleo, paramos y acabó la actuación. Sí. O sea, pero ¿era todo el público? Sí, habían O sea, como 2 o 3 filas, bueno, no me acuerdo cuántos Ujú. eran, pero eran como 2 o 3 filas de Ajá. señores que nos tiraban cosas. Pero es que yo me lo creo porque yo con la orquesta he visto mucho esa actitud de yo he pagado y entonces yo tengo derecho a hacer lo que a mí me dé la quiera. gana con la Claro. orquesta. Y si aquí es tradición tirarle cacahuetes porque por alguna razón nos parece súper guay, pues ya está. Claro, el tema es que con Carraiset hemos sufrido mucha violencia, ¿vale? Violencia en la transición y después de gente que no soporta escuchar hablar, a cantar en valenciano y tal. Entonces sí que nos han tirado tomates, cosas así. Pero frutos secos es más raro, claro. Pero claro, lo de los cacahuetes, claro, normalmente si no quieren, es un pueblo que no están contentos porque vas a cantar en valenciano, pero normalmente te insultan, que es lo normal. Sí. Que te dicen Que es lo normal. que es lo joder. normal y nosotras más o menos pues estamos acostumbradas. Pero claro, a que nos tienen cacahuetes, no. Entonces, eso por una parte. Luego fuimos otra con Central Nuclear, que fue con la orquesta. No voy a decir el nombre, pero si me escuchan ya lo saben, que sufrimos muchísimo. Sufrimos muchísimo porque de repente le tiraron estábamos en un sitio cerrado, en Cofrentes, le tiraron al bajista en toda la nariz un bote de cerveza. Vaya. No, primero tiraron algo y paramos, por favor, esto tal. Y luego le tiran un bote de cerveza, empieza a sangrar, claro. Uno se tira, el otro, la orquesta toda abajo, pegándonos. Yo también Claro, estaba un poquito de pelea intentando. física. A mí me rodearon Y seguro que seguiríais tocando, pegando, pero tú cantando no, ahí viva, aparte era de las últimas canciones ya. Y yo solo recuerdo que había unos ventanales muy grandes en el sitio cerrado y barrotes. Y recuerdo como simios a chicos subidos haciendo... ¡ah! O sea, recuerdo una imagen súper espantosa. Yo bajé con un traje rojo de lentejuelas corto y tacones. Madre y claro, mía. yo bajé, Pero de la Vietnam. otra cantante... Pero no, todo eso es real, ¿eh? No, y empezamos a pegarnos todos. A mí me rodearon chicos y chicas y empezaron a empujarme como si fuera una pelotita, ¿vale? Ajá. Y salimos, un novio que tenía yo entonces empezó a pegar, se equivocó y pegó a un policía que Vaya. iba Vaya, de el que iba de típico paisano, policía que que pilla. iba de paisano, se lo quería llevar detenido. Bueno, fue todo una movida y lo peor es que nos dijeron las autoridades, ojo que hay costumbre de que al girar en la montañita, en la carretera, al girar te esperan allí los coches para arrearte. Entonces nos escoltaron porque claro, Madre como mía. era cerca, los coches, cada uno fue con su coche, no era furgoneta. Nos escoltaban al girar la montañita para salir del pueblo. Qué profesión. Pero de es riesgo. verdad, yo recuerdo uno de mis últimos bolos con orquesta, que fue el día que dije, bueno, yo me lo voy a dejar, porque hasta aquí hemos llegado, que hubo un tío que me insistía mucho durante el concierto, con muy malas maneras, para que yo dedicara una canción a no sé qué, y yo le ignoré, y cuando acabó el bolo me esperó con una navaja, y me persiguió, me quería asesinar, porque yo no había dedicado la canción a no sé quién. Madre mía. Y era una fiesta de disfraces, además. Entonces yo iba corriendo por entre la gente, me acuerdo que había como un Pokémon, yo qué sé, Ya. súper turbio. Y yo veía a lo lejos un policía, y cuando llegué al policía le dije, por favor, es que hay un hombre con una navaja que Estaba le ha dicho al disfrazado. cantante que si me pilla me mata. Y me dijo el policía, hombre, pero es que si nos metemos ahí se va a liar. Y yo, bueno, pues nada, ok, que me ¿Qué mate, dices? te lo juro. Ay, por Y además favor. estaba mi compañera De con un verdad. ataque de asma, porque era, bueno... Una situación de mi compañera muriéndose de asma, el tío me quería matar, un Pokémon por ahí, no sé, muy random. ¡Qué horror! Pero quiero decir que en las orquestas el riesgo de muerte es Sí. una cosa real, es una Sí, cosa sí. que está... Mi primer contacto con la violencia machista que fue en una orquesta. Mi primer contacto de asustarme, no había móviles. Bueno, que no diga, no había móviles, yo tenía pues 20 años. Entonces, después cuando terminó la prueba, había una cabina, la típica cabina, ¿vale? Y yo me metí dentro para hacer una llamada a mi madre. Imagínate, llamando a mi madre y todo. Y de repente, o sea, levanto la mirada y empiezo a ver que estaban llegando señores y niños y adolescentes, rodearon la cabina
empezaron a moverla y a decirme guarradas chupando el cristal. No, me asusté muchísimo y vinieron mis compañeros, vinieron y no sé qué hicieron, que se fueron y yo ya estuve todo... Sí, por eso... Sí, esto es... Es sí, real, sí, es real. No sé si habrá cambiado. ¿Tú qué crees? Yo creo que ¿Qué no, creéis? la verdad, porque yo creo que la verbena al final es como un reducto donde la gente... Yo creo que la verbena es un reducto donde la gente al final da rienda suelta a lo peor. Entonces el mundo puede avanzar, pero ahí habrá una orquesta, una verbena, donde el tiempo se ha congelado y la gente se sigue comportando como auténticos simios. Yo creo que mientras suena de entre fondo, ellos se refuerzan. El hecho Sí. de que estén ellos entre ellos, esa endogamia típica de pueblo, hace Sí. que se refuercen mucho esas Sí, actitudes porque además y no desaparezcan. esa no endogamia es terminen de súper desaparecer. notoria, porque de repente en la orquesta, que si yo estoy tocando en el pueblo A y de repente consumo una dedicatoria al pueblo B porque me la han pedido y me la suda y lo voy a decir porque me da igual, solo quiero que se callen, de repente es que tú hayas dedicado al pueblo B, que se llevan fatal, con el pueblo A, generalmente se llevan fatal por la única razón de que están uno al lado del otro, o sea, Claro. que no es que haya motivos aquí de nada. Eso para ellos es un insulto, una tropelía. Sí, sí. Has humillado a su pueblo dedicando una canción al pueblo de al lado. Y además cuando son... Hay veces que el pueblo es el Luco de Jiloca y el de al lado Jiloca de Luco. O sea, que eso se da mucho, lo de que son los Sí, sí. nombres igual, pero con los El de elementos... arriba y el de abajo y claro, el- muy mal. A mí me han causado traumas, ¿eh? Claro. Yo tengo traumas no superados y uno de ellos es que yo escucho Teruel, o sea, yo no he podido ir a ninguna casa rural a Teruel y de vacaciones. No, mi pareja sabe que ahí no voy a ir. O sea, tú sabes Cuando se me pase, me perfectamente- sabe fatal porque habrá gente muy A bonita. mí Teruel me gusta, pero- ¿ves? A mí ese trauma no, a mí me han creado otros. Pero ese no. Pero Teruel, incluso la parte de Logroño, no sé. Claro. O sea, tú sabes perfectamente que Teruel existe, pero para mal. Sí, bueno, a ver. Sí, sé que sí, Teruel yo he existe. estado Me como en las consta. No me ha cloacas, aportado nada en, la bueno. en las cloacas del ambiente de Teruel. Pero que luego en realidad la mayoría de la gente que está en pueblos de Teruel en verano es de Valencia. Sí, eso Claro. también lo sé, pero allí se transforman. Sí. Ahí di, ¿por qué está pasando esto? Es como los zombies famosos que Claro, sí. que tú una vez Hay catalogaste algo muy en la bien. pachanga que les trastorna. Bueno, Vanessa, pues muchísimas gracias. A vosotras. Un placer a vosotras. haberte tenido A los aquí en dos. Misery. Ujú. Y nada, y ahora seguimos con cosas que no se os parece y si quieres te quedas y comentas alguna Ay, cosa que odias, claro, ¿vale? Me encantaría, estoy Pues- súper a gusto y muchas gracias por hacerme la entrevista, básicamente. Cosas que no coño. Odio muchísimo esta creencia generalizada de que los papás son muy divertidos y muy enrollados con sus hijos y las mamás son muy aburridas. Son las responsables, muy aburridas, Qué que puto vemos asco. en todos los vídeos de Facebook y de Instagram y de Twitter, que siempre esos vídeos donde el papá hace cosas divertidas con el niño y dice, ay, ojalá un papá así y cosas así. Lo odio, no lo soporto. Es horrible. Estoy horrible. de acuerdo. En mi casa la divertida soy yo. En tu O sea, casa la divertida sí, eres sí, tú, sí. ¿no? Pero es que La además divertida soy en yo. esos vídeos se omite que todas esas cosas aburridas que hace la madre normalmente son de las que depende la supervivencia del bebé. Claro. O sea, que el papá será muy divertido, pero Sí. si fuera por él ese bebé estaría muerto. Te lo digo así. Totalmente. O sea que... Yo tampoco me gusta tampoco. Pues mira, a mí me dan mucho asco los anuncios que echan en Kinépolis, por lo menos en el Kinépolis al que voy yo, que antes de ver la película te echan anuncios de 25 humoristas, señores, con humor normal, de... Ay, pues una de 20 te echa un polvo, pero una de 50 te hace un cocido. Y la gente se ríe, se parte, le parece lo más. Pero es que hay algo peor, que es la fusión terrible entre mago y humorista. Hay algo peor que un mago que es humorista de humor normal. Pues esa gente existe y te aparecen en esas pantallas de 50 metros. Y yo el otro día estaba indignada, digo, pero esto no tiene ninguna gracia, esto es ofensivo, es horrible. Y la peña ahí... Yo tengo Y te un hace- amigo mago humorista. Pues le odio. Directamente. Es buena gente, pero No me lo te creo. entiendo, te No puede entiendo. ser buena gente, es que esa gente no es trigo limpio. Ya, puede que no lo sea. Pero No. han empezado a desaparecer, incluso, Sí. porque es que está ya como muy pasadito, ¿no? El ¿Tú conoces mago, alguna tal. señora que sea maga humorista? No. es una ¿Conoces cosa de... alguna no, no, señora no. maga? Es que son Es que cosas... el concepto mago ya Es que es son un cosas poco de señores, son cosas de señores que no, next.
Pues mira, yo odio mucho cuando le preguntas a alguien, por favor, ¿dónde está la calle tal? Si no llevas el GPS, no tienes nada, porque ahora con todo esto. Y te dicen, sí, mira, ves a la farmacia y giras la mano derecha. A ver, señora, sí, o señor, si acabo de llegar, no sé dónde está la farmacia. Claro. No me diga usted pasando a la farmacia de Pepe. ¿Dónde estás? Me recuerda, y te lías ahí. es un poco como el equivalente moderno ahora cuando el GPS te dice gira al noroeste y tú le dices, Ah, ¿pero sí, qué te sí. crees? ¿Que llevo una puta brújula? Claro, Lo lo de dices, girar al sí, sí. noroeste, Sí. os aclaráis, yo no paro ¿Qué de te girar crees? al ¿Que llevo va a aquí aclararme? Pero un me- astrolabio o qué? Oiga, malo, lo estás escuchando solo y de gira al noroeste. ¿Pero qué me estás contando? Pues es un poco lo mismo, esto. pero de pre-GPS. Sí, Sí. sí. Mucho asco, mucho asco. Mira, yo también odio mucho la gente que odia. Fíjate que Metaodio. Que Muy metaodio. bien. La gente que no soporta un tipo de cocina determinado. A mí el chino no me gusta. A mí un italiano no me lleves. O sea, a ver, cojones, es comida. A ver, puedo entender que no te guste un ingrediente concreto. No me gusta el brócoli, no me gusta la verdura. Vale, bueno, puedo entenderlo, no me gusta tal. Pero no me gusta el chino. ¿Cómo que no te gusta el chino? O sea, algo habrá joder, algo se puede comer en el chino que tiene Y lo- muchos Y ingredientes. luego te dirán, hay gato muerto. Es- Ahí comes gatos muertos. Ahí comes gatos muertos. Eso es un clásico también. eso, Bueno, pues vas la a gente comer luego se gato come las muerto. vacas muertas Pero, encantadas. si como, no va a ser un gato vivo en todo caso. Claro, cocinado. exacto. No lo aguanto. Pues- Sí, sí. Yo odio con toda mi alma, me provoca un rechazo cerval esa gente que se pone en su nombre de su página de Facebook o su perfil de Twitter o de Instagram un oficial después de su nombre y no son nadie. Paco García Oficial, 26 followers. Mira, nano, vaya, a ver si te van a hacer un perfil falso. Sí, a ver si te van a van a- usurpar tu identidad, Claro. que eres nadie. Porque fuiste un día a La Voz a las audiciones a ciegas. Claro. Y casi se giró Antonio Orozco. Mira, en serio. Porque Basta. ¿Cuándo eres guay? ¿A partir de cuántos followers? Yo tengo 30 y me pongo súper Nunca eres contenta, guay. ¿eh? Yo creo que para llevar un oficial tienes que tener, yo qué sé, 5.000, 6.000, yo 5.000, qué sé, no lo sé, pero es que hay gente que se pone el oficial en cuanto puede. A la mínima. Uy, 20 followers, madre mía. A ver si la gente se va a confundir y van a creer que soy un doppelganger. No, ¿sabes? No. Nunca no. se es guay. Nunca. Mira, yo también odio cuando te compras algo nuevo de ropa y viene una compañera o compañero que estás ahí tú tranquilamente y pasa y dice, ay, no me gusta, no te queda bien. Mami. Ay, qué rabia. Y tú dices, a ver, te estoy viendo a ti todos los días de la semana con cosas que en la vida me compraría y nunca jamás se me ha ocurrido decirle mi Además, opinión. con esa cara, ¿dónde O vas? sea, yo nunca jamás le diría, No. oye, no me gusta. Chica, cállate. Claro. Eso es preciso. No hace falta. Estás todo ¿sabes? feliz con tu vestido del Y yo, AliExpress. no me gusta. Chica, eso se llama personas tóxicas, eso. Eso no es algo así. Son gilipollas de toda Sí, la vida. gilipollas Sí. de toda la vida. Eso me da mucha rabia. Insoportable. Te apoyamos. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Escalibur, Ramón, Dime. Vanessa. Hola. No sé si sabéis que hoy, 19 de noviembre, para los oyentes es otro día, porque nos escuchan el domingo, pero Claro, en este claro. mismo momento, En este ahora instante. mismo, es el El Día Día Internacional del del Hombre. El día del hombre. Qué emocionado estoy, la verdad. ¿Estás contento, Escalibur Ramón? Sí, estoy muy contento. Es tu día. Es tu día. Sí, ¿Cómo te sientes? para reivindicar todo lo que es mi masculinidad, por Claro. reivindicar lo aislado que me siento en este mundo. Claro, yo de- había pensado de entrevistarte feministas. como hombre. Imagino Sí. que como hombre actual te sentirás muy oprimido, porque están los Claro. hombres ahora súper oprimidos por el feminismo. Es que ahora el feminismo está en boca de todo el mundo y ahora ya es tan feo que está feo que de alguna forma reivindiquemos mínimamente nuestra masculinidad. Claro, y entonces yo quería darte un espacio aquí para que de manera libre, para que luego no digan... Para que ¿ves? pueda abrir Aquí las piernas mi- tranquilamente. Claro, para que hagas ese manspreading mental aquí y nos cuentes, pues, reivindiques tu masculinidad o nos cuentes, pues, todas estas pequeñas cosas Ujú. del Día del Hombre, que imagino que serán cosas como estoy guay, estoy bastante bien, ¿no? Me pagan lo que toca. Sí.
A mí me pagan bien, me tratan bien, me respetan. Ujú. Lo que dice Eva, lo que sí. dice cuenta, ¿no? Claro. Cuando Sí, me hablas, escuchan cuando te Tu escuchan. opinión es escuchan. tenida en Es cuenta. importante. ¿Te han hecho algún womansplaining últimamente? ¿Alguna mujer te ha explicado algo? No, que yo recuerde. Qué guay. ¿Y en el metro? Bueno, tú me has explicado algunas cosas. La alguna verdad es vez, que ¿eh? sí, pocas te he explicado. Pues Vanessa y yo hemos pensado un programa, porque claro, el Día del Hombre, como los hombres solo se acuerdan del Día del Hombre el 8 de marzo, Ya es verdad, Qué yo nunca me curioso, acuerdo. ¿verdad? claro, Sí. Se enfadan. luego llega su día, se les olvida año tras Sí. año y entonces no han preparado nada. Así como nosotras tenemos nuestras manifestaciones con estas batucadas, estas charlas, Claro. estas mesas redondas. Y 3 meses antes nos estamos ya whatsappeando. Claro, ¿Quién hace estás- la pancarta con dónde nos reunimos? Claro, ¿A que qué hora será? nos entrevistan Claro. en los periódicos ese día y Hacemos, todo. Nos movemos. Pues los hombres, como solo os acordáis en marzo, cuando llega noviembre se os ha olvidado otra vez Ya. y no tenéis un programa. Entonces nosotros hemos pensado, pues tenemos una serie de propuestas para el Día del Hombre. A ver, pues lo planificamos para el año Claro, que viene. para el ¿no? año que viene, pues aquí Vale. Claro, en claro. este ejercicio de Woman's Planning, pues os vamos Ujú. a Qué bien. a dar algunas ideas. Como apertura de actos del Día del Hombre, Sí. yo he planeado una conferencia que se llamaría Heteromatriarcado y Embrismo. Ujú. Denuncias falsas y la dictadura del no piropo. Para hablar de estos problemas tan graves que tenéis Claro. los hombres, que estáis Mm. todo el día en el calabozo porque estáis todo el día recibiendo denuncias falsas Mm. y encima os obligan a no decir nada a mujeres desconocidas por la calle. Ya, Esa es crueldad, Claro. ese silencio impuesto en el espacio público. Ya no puedes Claro. decir nada. Claro, y en esa misma conferencia yo propongo que en una sala multiusos se contraten a señoras y que se queden allí y ellos que pasen y digan piropos para que, ¿sabes? Para que empiecen a decir piropos asquerosos, Claro. ¿no? Y para que un poco que se sientan realizados Claro. y que eso todavía Para se que puede sientan hacer. los halagos los hombres, Claro, es para, verdad. para fortalecerse, ¿no? Claro, para su autoestima. Pero Luego mujeres también- entrenadas para esto, un Sí, equipo sí. de SWAT femenino. Exacto. Claro. Claro, porque preparadas como para los esto. piropos, jolín, si te lo dicen por tu bien, si es para que te sientas guapo, pues para Claro. que vosotros también tengáis la oportunidad de sentiros halagados. Claro. Luego se me ha ocurrido una charla que sería antes muertos que nosotros, Ujú. 2 puntos, porque el lenguaje inclusivo nos invisibiliza a los Ujú. hombres. Claro. Porque ya está bien. Es que ya está bien. O sea, a ver, el lenguaje masculino, o sea, el lenguaje neutro cae no, pero Pero por casualidad. porque es por casualidad, porque alguna vocal había que elegir. Entonces tal, pero la E no tiene ningún sentido. Como dijo el La otro E es en día valenciano, ¿no? Pérez Reverte, este gran Ujú. adalid de la causa masculina, Ujú. que imagino que hoy estará todo el día festejando el Día del Hombre sin parar, como hace Ujú. todos los Todos días, los días. que dijo el otro día, el lenguaje tiene que ser inclusivo, pero por favor, sin gilipolleces. Claro. Entonces, pues eso, Bueno. inclusivo sí, pero que se quede igual. Ujú. ¿Alguna propuesta más, Vanessa? Bueno, pues con todo ese lenguaje no inclusivo que utilizan, pues no sé, ese tiempo que ganan, ¿no? Claro. Pues que hagan algo, ¿no? Es verdad, No mira sé, qué buena idea. Que hagan algo con ese tiempo que no pierden diciendo hombre y mujer, pues el hombre todo, pues no sé, ese tiempo Que perdido, expongan lo que que han hagan hecho en algo. ese tiempo, qué Claro. maravilla. más Interesante. importante que visibilizar a las mujeres, a ver qué es más Fantástico. importante. Ujú. Claro. Luego yo propongo, esto es solo para hombres heteros. Es Ujú. un taller no mixto Para de hombres heteros. claro. Un concurso Venga, de está puñetazos bien. en la pared. Claro. Canalización de la ira, Muy bueno, dando muy puñetazos bueno. en la pared como un hombre hetero tiene Yo que a eso hacer. asistiría, me gustan los puñetazos en la pared. Sí. Qué guay. Soy muy aficionado. Bueno, más en las puertas, que son más blandas. Tú eliges bien la superficie. Claro. Puñetazos sí, Sí. pero sin lesión. Yo que he dado algún puñetazo que otro en alguna superficie. Podrías dar una charla de eso, de cómo dar Yo me puñetazos, ofrecería, sí, pero a la para- vez no lesionarte. Puñetazos seguros. Heteros sí, Pero, no seguro. idiota. Pero no idiota. Pero no idiota. Soy hetero, pero no idiota. Qué sí. bien pensado. Mm. Luego yo haría por la tarde una convocatoria de manspreading masivo en los transportes públicos, que Ujú. todos los hombres a la vez, para visibilizar el problema de la temperatura testicular, esta Ujú. que ellos dicen Claro. que tal, pues un manspreading masivo. A las 4 de la tarde, todo hombre en transporte público, ¡pum!, abre las piernas todo lo que Ay, pueda. Qué bonito. Me parece una acción, una performance maravillosa. Sí, verdad, sería como ¿eh? unas flores abriéndose, ¿no? En justo toda la misma Claro. hora. Sí, Qué sí. se bonito, merece sí. una buena Muy foto, floral. ahí. Imagínate, Ay, me yo creo que es gusta. una acción súper importante. Luego, una mesa redonda que se llamará Verdades como puños. No sé de qué trataría, pero esa frase a los hombres os encanta decir Sí, verdades verás como puños. Contra el buenismo.
Contra el buenismo, exacto. Y un concurso de mansplaining. Ay, ¿Lo he qué- dicho bien? Mansplaining, Es lo has que me dicho súper lío bien. mucho con esas Ahora palabras. explícaselo, Marcos, cómo se dice mansplaining. Hazle Mansplaining. un meta-mansplaining. Mansplaining se dice mansplaining. Porque está mansplaining Manspreading y mansplaining es que manspreading. me abro de piernas. Exacto. Mansplaining Sí. es que te explico. que Que te voy a te explicar explican cosas yo a que ti, no bonita. necesitas. sí, Claro. como- Un concurso de mansplaining Pero molaría un montón. concurso porque a ver quién gana, porque estarán todos tan entrenados Mm. que a ver, o sea, el premio, es decir, el nivel es alto. Claro, porque ¿cómo Nivel mediríamos? Claro, es muy alto. Yo sé que hay gente que está muy capacitada para ser mansplainer profesional. O sea, es decir, hay gente que podría competir de verdad por un trofeo al mejor mansplainer. ¿Qué características tendría el ganador? Claro, O sea, ¿cómo mediríamos la Eso Claro. habría que calidad? puntuarlo de formas diferentes. Tendría que haber varias Categorías, ¿no? categorías para que, es decir, tú puedes ser un mansplainer de un tema que puedes controlar más o menos, pero donde más puntúa es cuando menos controlas de un Exacto. tema, más Tu capacidad para explicación- improvisar. tu capacidad de explicarle a alguien sobre un tema que desconoces en, Claro, en claro, su claro. totalidad. Que ahí Entonces, entra un poco el tema de tener cierta capacidad mental para improvisar y para, si yo tengo que hablar de repente de la teoría de cuerdas, exacto. yo como hombre lo tengo que hacer. Si no tengo ni idea, bueno, eso es otro Claro, tema. también debería puntuar mucho la persona explicada, Ujú. Claro. los conocimientos también que tenga. Claro, que cuanto más sepa ella y menos sepas tú y más le expliques, más puntúa. claro. Y el factor también la edad, ¿no? Porque cuando Sí. más mayor es él, más barba tiene o más arrugas y más pelaeta, a lo mejor más como Sí. que es más todavía. Sí, porque además ¿no? en los hombres la edad siempre es como un factor que te da Sí. cierta Te da credibilidad. Aunque estés credibilidad. diciendo tonterías. Claro. Eso sí, Chorradas. sí, 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 Chorradas. sí, sí, sí. Sí. Y por último, yo creo que un buen mansplaining tiene que ir acompañado de un buen tocarte el brazo o el hombro. ¿Cómo Entonces, es eso? es verdad, No sí. entiendo. estos hombres que te Ay, dicen, no, te lo sí, explico ay, y te sí, sí, tocan. Entonces, un buen mansplaining tiene que ir siempre Un acompañado. contacto físico, Un contacto se puntúa físico, doble, sí. A más incómodo y más innecesario, mejor. Y para acabar esta jornada del Día del Hombre, yo creo que qué mejor que un concierto de Loquillo, ¿no? Con 8.000 hombres coreando La Mataré diciendo, pero que no pasa nada, No, que, que no- pasa que- nada. que na- que no- que estamos diciendo Claro. que la vamos a matar, pero no nos censuréis las feminazis porque esto es una metáfora, pasa que no Claro. entendéis, no Claro, entendéis. claro. Guau, lo No de lo entendéis. que yo sería fin de fiesta Claro. final. O sea, Y me acaba con un encanta. mansplaining Sí, sí, sí. en toda Claro, acaba con un mansplaining hecho explicando música. por qué La Mataré no es... Claro, que Claro, ahora pues- dicen eso, que no. Pues que- yo creo que aquí los hombres Jolín, que hay tienen ideas muchas buenísimas. ideas, Sí. si nos permiten decirle ideas. Yo he hecho en falta, haciendo mi ejercicio de mansplaining. Yo como hombre he hecho en falta algún concurso de comida. Hay que comer y Ah, sí, beber. de comida. De Comida picante. Comida Comida picante. picante, que nos gusta Claro, tanto a ver, a nosotros. no, sí, esta A ver, imagen, no es que nos guste Sí. la comida picante, no es que nos guste, pero nos gusta mucho decir que no nos pican las cosas que pican. Claro. Eso es eso. es más cierto. Oye, de verdad, qué bueno, ¿eh? No había caído Sí, yo con además Os es reto a el encontrar una negar, mujer. el negar ese picor que dices, tío, te has comido 25 guindillas de esas. de- Esto no pica. Y es- No, esto a no mí, pica. a mí no me pica. A mí no me pica. Ay, es verdad. Y a la vez te abres de piernas En un también manspre- mientras claro. lo explicas, ¿no? Claro. Exacto, explica. Es que además no entiendo realmente Sí, sí, que, sí, sí. que hay de... Pero sí, hay mucha masculinidad y mucha hombría en negar un picor. Sí. Que es evidente que te está sucediendo. Pues nada, nos ha quedado un Día del Hombre fantástico. Pues sí, bastante guay. Muy bien. Los Pues felicito. el año que viene vamos a triunfar con todo esto. Muchas felicidades para todos. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? ¿Canciones? Te sitúa un poco, o sitúo, Vanessa está aquí también, el contexto. El año 2000 fue un año especialmente jodido para el mundo de la pachanga porque aparece Operación Triunfo 1 y de repente copa todo el mercado. Entonces ya no hay espacio para nadie más y la industria, que no es Vale Music, que era el sello detrás de Operación Triunfo, que nos llenó con todos esos hits de Chenoa, de David Bisbal, de Juan Camus, de toda esta gente, Natalia, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Rosa de España, de repente ven muy claro que o ponen toda la carne en el asador o no se van a comer nada. Y entonces
la siempre malévola industria musical veraniega saca a dos personajes que es como que son dos que son uno a la vez, un poco este rollo como Sí. son dos pero son uno, no está claro, a la vez hay cierto beef entre ellos, hay cierto pique, que son David Civera Ujú. y Raúl. Claro que sí. David Civera y Raúl. Año 2000, aparece Raúl y nos saca Sueño su boca. Ese Su temazo boca. que es Sueño su boca. Muy largo, muy largo. Horrible, Súper largo. súper Sí, largo. me acuerdo. Bueno, Raúl además tiene otros hits como Prohibida o As de Corazones. Ujú. David Civera, a su vez, tenía en la recámara balas como Bye Bye, Ujú. Que la detengan o Dile que la quiero. Dile que la quiero, un temazo. Estas canciones... Siempre soy sincero. Dile que me está... Bueno, pues estas canciones aparentemente inocentes y que Ujú. encierran, pues bueno, lo típico, unas coreografías así simples, unas canciones como veraniegas, otros estribillos. Detrás de todo esto hay una maldad, una misoginia y un machismo insoportable. Vamos allá. He Vamos a agrupado estos hits Ujú. más o menos por temáticas. De entrada tenemos Prohibida de Raúl Sí. versus Que la detengan de David Civera. Ujú. Dos hombres pidiéndole a las autoridades que hagan el favor de regular, que hagan el favor de prohibir, de detener, de encarcelar Ujú. a mujeres que han cometido delitos como, en ambos casos, embrujarles. Ellos hablan de brujería, acusan Claro. a estas mujeres de brujas. Por ejemplo, Raúl dice, cuando la veo me falta el aliento, el corazón me delata, será el embrujo de sus ojos negros, pero esa niña me mata. No tiene perdón por ser como es, por ser tan bonita esa mujer. Debería estar prohibida por cómo mira. Ya. Mira, Raúl, vamos a ver, a lo mejor eres un poquito acosador y lo que Ujú. tendrían que prohibir es que salgas a la calle. Te lo Claro. digo así. Es que, claro, Es que es terrible, porque además dice, Terrible, sí, sí. debería no ser tan perfecta porque voy a perder la cabeza. Yo aquí veo una amenaza, un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Un poco, debería ser tan perfecta porque voy a perder la cabeza. Bueno, Raúl, pues te vas a un psicólogo, te medicas, ¿a mí qué me cuentas? David Civera dice, maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detengan es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Bueno, es que tú no debes controlar a nadie, David Hay Civera. muchas cosas, hay que Que la rascar. detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Pero Sí, claro. acompañado de la coreografía, que si os acordáis. Esos tres pasos, es el stop, el stop, el hacer el así señal con- y es stop, señalar y despeinarse. Sí, y hacer así con la cadera de un sitio Sí. para otro. Eso era Bueno, eso no terrible tiene ninguna también. relación Sí, con lo que se canta. Bueno, a lo mejor hay algún mensaje oculto en esos gestos. No sé. Él dice, no sé qué hice esa noche, el vino me traicionó, solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Mira, David Civera, las mujeres no ponemos trampas de amor. Si eres un alcohólico, te pones ciego y acosas a mujeres y luego vas por ahí pidiendo que las detengan, pues es tu problema, háztelo mirar, desintoxígate. Porque luego veremos que sus problemas con el alcohol vuelven a salir a la luz en Bye Bye, que aquí Es- la tengo. A ver. Es alucinante la capacidad que tienen estos artistas de toda la vida de convertirse en víctimas de las mujeres. Total, maldita sea la noche que la conocí. Descubrir Ahora el vivo bulto. atrapado, esa mujer no me deja vivir. Bueno, estoy convencida de que esa mujer no ha hecho nada. Esa mujer pasa de ti. Todo. Esa mujer te todo, deja vivir perfectamente, David Civera, eres tú. Hay unas plantillas que se vendan así de letras machistas, letras tal. Yo creo que Hay sí. La plantillas, plantilla está en la porque cabeza de es la que están gente. muchas, son parecidas. ¿no? Sí, Son es todas un un igual. horror. Ella Todas me iguales. embruja, ella no Ella puedo. tiene la culpa, yo escurro el bulto, porque tal. O sea, son siempre el hombre es hechizado, embrujado, es atrapado, es siempre cuando realmente todo lo que se esconde detrás es esta mujer está buena y yo soy capaz de hacer el subnormal por esta tía. O sea, todas las canciones esconden eso, básicamente. Y ellas son un sujeto pasivo siempre, pero son pasivas de verdad. Además, porque de verdad ellas no han hecho nada nunca. Pedir que la detengan, ¿no? Que es, en este caso es un hombre el que está poniendo una denuncia falsa, porque David Civera, porque no la No es pueda, delito. porque te roben la calma y se lleve tu alma y no te dejen nada, pues eso no está tipificado en el Código Penal, te quiero No. decir. Eso es una denuncia falsa, vamos, pero de aquí a Lima. Luego tenemos este hit de Raúl que se llama Baila, que yo creo que fue de sus primeros éxitos, que este es terrorífico, dice, cara de chiquilla,
Aquí hay como un... Yo veo aquí un guiño, un homenaje a Chiquilla. Cara de chiquilla, cuerpo de mujer. Piensa que la vida es reírse de todo y bailar. Tiene 17, aparenta 23. Siempre me vacila con aires de mujer fatal. Ella sabe que enloquezco con cada movimiento, con su forma de bailar. Y luego dice, ella siempre baila hasta el amanecer. Yo intento no mirarla y no puedo. Baila y no sé qué hacer. Pues hombre, Raúl, a lo mejor lo que tienes que hacer es no acosar a menores. Y no fijarte en lolitas. Claro. Dejarlas un poquito. Y además luego dice, cara de chiquilla, sabe cómo hacer cuando todos miran que de celos yo no pueda más. Va de chica dura y hace como que no ve. Yo sé que en el fondo es solo un disfraz. Bueno, tú lo que sabes en el fondo es que esto está mal, Raúl. Claro. Deja a esa chiquilla en paz. Yo lo que me acabo de dar cuenta es que muchas letras que yo he hecho coros de esta gente... No Claro. tienes para No, porque yo, para poderlo soportar, me desconectaba en el escenario. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me desconecto y que pase ya, por favor. Claro. Claro, pero tiene mucho mal esto. De todas formas, todo esto se basaba y se sigue basando aún en esa creencia de que todo esto es normal, de que el hombre en el juego del amor sale perdiendo siempre. Porque es como que las mujeres pueden elegir y los hombres no. Los hombres nos limitamos a amar, ser embrujados. estar embrujados, y es lo típico que se dice, ¿no? Que los tíos, las que tienen que decidir si sí o si no, sois vosotras. Los hombres nos limitamos a soñar con vosotras y tal. Entonces todo eso es el mismo juego constantemente. Todas las canciones. Y la siguiente que vas a... Bye Bye, de David Civera, que dice, camarera, fíeme otra copa, ya no tengo con qué pagar. Bueno, David Civera, pues te vas a tu casa. Te vas a tu casa con un poquito de dignidad, joder, ya está. Y luego dice, fui tan rico que el dinero me hizo desvariar. Muy señoro esto de vacilar. Yo tenía dinero, bueno, pues ahora ya no, te vas a tu casa. Camarera, quédese un ratito aquí. Necesito hablar. La camarera ya ella aguantando. Claro, le va a dejar la oreja a la plancha. Claro. Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar. Ella era, y aquí viene la historia siempre, ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía, mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va. Y aquí viene este estribillo asqueroso, como en medio en italiano tal, que no viene a leer. Y dice, yo que fui pionero en todo, el que manda más, señor de las apariencias, he pringao como el que más. Me ha parado la vida en seco por una mujer, se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer. Y ya está. No nos das datos, David Civera. No, datos. No sabemos qué te ha hecho. Todo el rato es la misma mierda. No que te ha me hecho volví nada. loco, me vuelvo loco, tengo muchas ganas de follar. Tengo muchas ganas de follar. Claro, Es que todo el rato es David esto. Civera, esta mujer no te ha hecho nada. Y no tengo un duro. Y no tengo un duro. Eres un pringao, no has tenido dinero en tu vida, estás vacilado, te estás inventando para que la camarera... Ve a un psicólogo. Y encima Exacto. eres un plastra porque la camarera está Y de trabajando. Teruel. Esta es la de Teruel. Ay, no. Bueno, seguimos. Es que voy un poquito prisa porque es que hay mucha mandanga aquí. Sí, tírale. David Civera con Dile que la quiero. Esta es de un pesado, esta canción. Se dirige él a un tercero, imagino que un amigo suyo de confianza del pueblo. Si la ves, pregúntale qué siente. Si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Mira, David Civera, no es normal que si un amigo tuyo se encuentra a tu ex por la calle le diga, oye, ¿qué sientes? ¿Te queda algo de ese amor que te unió a David Civera? Esto no es normal. Esta situación no se puede dar. No, esto no puede ser. Si la encuentras algo indiferente, éntrala en razón. Aquí ya se pone un poquito pasivo-agresivo. Y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. ¿Cómo os quedáis con esto? ¿Que nos han hecho daño? Sí, y yo entiendo que David Civera le dice al amigo que le diga a la ex que lo que les ha separado es por una mentira. Seguramente David Civera se habrá follado a otra Ya. y le dice al amigo que le diga que es mentira, que es Ya. gente malmetiendo, nos han hecho Entiendo. daño. ¿No? Vale, Claro, entiendo. y él dice, dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Porque total, que me haya follado a lo mejor a tu prima, Ya, una es tontería. una chorrada, sí. Dile que navego, se pone un poquito poeta, entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía. Si la ves, recuérdale que tiene de par en par las puertas de mi corazón. Oye, una cosa que me ha dicho tu ex, que te diga que tienes de par en par abiertas las puertas de su corazón. Esto Claro. no se puede. Mira. es Dile lo que mis te aporta. lágrimas no entienden por qué no está conmigo en esta habitación. Esto es como un acoso encima
subrogado, ¿no? O sea, quiero decir, esto no puede ser, ¿no? Al final acaba entrando a la habitación otra vez. Yo es que, claro, mi teoría siempre es la misma, que es todo es follar. Todo es follar. Sí. Bueno, y para terminar, tenemos esta canción de Raúl, que es del año 2003, que él ya supo predecir esta situación que tenemos a día de hoy con estos problemas con las casas de apuestas que tenemos en los barrios obreros y tal, ¿no? Ujú. Estos raperos que hay ahora como promocionando estas empresas y la ludopatía y demás. Bueno, pues Raúl en el año 2003 con su canción As de Corazones elabora toda una metáfora ludópata, que yo Ujú. creo que todo esto tiene, o sea, todo esto va, alguien, Codere, le ha untado ya en el Claro. 2003, le dio dinero para que él elaborara esta canción. Codere creó un imperio Creó un gracias a esta imperio canción. gracias a el mensaje subliminal de la canción de Raúl, As de Corazones, que fue la última canción que Raúl sacó antes de desaparecer, De por, desaparecer completo. por completo. Luego lo he intentado, porque yo me he estado documentando y está como intentando, pero nada, olvidaos. Tiro las cartas y apuesto a que hoy cierro la mesa y me llevo tu amor. Te dejaré en bancarrota rogando y pidiéndole un préstamo a mi corazón. Pero paso esta mano para despistar. Sé que mi juego te va a intimidar. No me interesa perder la cabeza cobrando la deuda que me dejarás. Toda una alegoría del juego de azar. Sí, sí. Porque estar contigo es como un juego de azar. Soy el as de corazones que va a ganar. No tendrás una salida para escapar y esta noche tú te vas a entregar. Uy, qué insoportable. Es horroroso. Es horroroso horrible. porque además él se empeña y lo sigue estirando. Ya se ha acabado tu suerte y lo sé. Busca la trampa. Me qué mal rollo, resulta muy mal súper, rollo. súper significativo y súper llamativo esa metáfora constante que se hace siempre en estas canciones de el conquistar a una mujer es derrotarla. Sí, O sea, Vaya que sí. los hombres han aceptado en toda la literatura, no solo en la música, sino en la literatura, que la mujer cae derrotada cuando entra en tu cama. Cuando te acuestas con ella, ella es derrotada y tú te eriges vencedor, ¿no? tú has ganado. La Sí, cultura de la violación, ¿no? total, Podríamos ir ahí, ¿no? total. A ver, total, porque Claro. claro, obviamente si tú te acuestas con una persona que tiene la sensación de haber sido derrotada, ya Ya me ves. quieres, ¿qué me quieres Claro, decir? claro. O sea, Bueno, y falta un elemento en la batalla entre David Civera y Raúl, un elemento clave en este proto-beef, sí, que es que cuando pensábamos que lo habíamos visto todo y que la coreografía de que la detengan ya no iba a ir a más y ya por fin lo habíamos superado, de repente aparece Raulito. Raúl. Raulito es un niño de, yo qué sé, 4 años, 5 años, no sé, no se me da bien datar niños. Tengo que decirte una cosa de Raulito. A ver, Sus primeros bolos estaba en un pueblo, yo actuando y él subió ¿has al compartido escenario con Raúl? He compartido escenario con Cielos, Raulito. ha saltado la sorpresa. Vino, no, es verdad. Vino su padre o su madre, no recuerdo. Pues su padre que sería rollo explotador, en plan el padre de Michael no, y Jackson, estaba muy ¿no? pagado, no sé, fue todo un momento. Y que subiera y le presenté yo. Dije, Raulito, todo el pueblo aplaudió. Y esto es cierto. Y al poco tiempo vi que se hizo famoso. Es muy fuerte porque se llama Raúl, Imaginaros. Qué guay. Hizo muy bien, ¿eh? se llama Raúl, pero versionaba a David Civera. Sí, Entonces sí, creaba, era otro nexo de Sí, unión y era entre, chiquitín, así. sí, sí, entre muy- David Sí. Civera y Raúl. Sí, y era un niño. es probable que David Civera usara a Raulito. ¿Crees que era un arma para derrocar Claro, a Raúl? claro Con un que sí. mini yo maligno. Claro, e como había una histriónico. rivalidad escondida ahí y dijo, pues, ¿sabes qué te digo? Que voy a sacar a uno que se llame Raulito. O fue Raúl el que le dijo a David Civera, mira, voy a coger... Te voy a derrotar alguien, con tus propias armas, Fight Sí. Fire with Fire, con un niño. pero ni siquiera lo voy a hacer yo, lo va a hacer un niño. Pero he delegado esta Exacto, tarea. que es un minillo, claro. Sí, Lo hizo Raúl. No sé, Tiene qué lógica, teoría ¿eh? me convence más. Cualquiera de ¿Team las dos. David Civera o Team Raúl? Mm. El caso es que Raulito es un niño, un niño muy histriónico, un niño muy gracioso que en el vídeo está francamente entregado a la Mm. Hace coreografía. gracia, Con Juan Luis Gallardo haciendo de padre. El vídeo no tiene desperdicio, la verdad. Sí, Porque el Juan vídeo- Luis Gallardo tiene una cara de decir, ¿qué cojones hago aquí? Es que es Ah, terrible. Y bueno, pues esta semana yo en fase de documentación estuve buscando y he encontrado a Raulito, que ahora ya pide por favor que le llamen Raúl, lo cual Claro. es un problema porque ya tenemos un Raúl. Entonces Claro. este nombre está ocupado ¿Ah, sí ya. existe? Raulito existe. vale, vale. Yo, Total bueno, de mayor, digo. no sabemos cuánto durará porque
como todos sabemos, pues si triunfas de niño, pues es muy probable que acabes pues, en el infierno de las drogas y el alcohol. Pero bueno, de momento fue a Tu cara me suena, Ujú. lo invitaron ya como adolescente y da mucha pena, Sí. la verdad. No, Da no pena, quiero sí. meterle en la llaga porque da pena, porque ves que es un Sí. chaval adolescente, que él no tiene la culpa de que sus padres de pequeño lo arrojaran ahí a la arena a pelear entre David Civera y Raúl. Claro, porque es que si fuera un niño prodigio, pero es que no lo era. No. Era un niño graciosete que bailaba, pero Claro, no, pero no sabías tenía... que en cuanto cumpliera 10 años, ¡pum!, se acabó. Hombre, claro, porque no hace. Ahora este chaval se pone a bailar como Raulito y dice, por favor, que se lo lleven. Claro, y bueno, pues Raulito, por lo visto, ahora llamémosle Raúl 2, no sé, claro, es que ya no te puedes llamar Raúl. Pues bueno, él manifiesta pues que quiere formar parte del mundo del espectáculo, que quiere ser actor. Y bueno, en Tu cara me suena lo sacaron 3 segundos y automáticamente está. se lo quitaron de encima y ya está. Lo sacaron. No mostraron tampoco ningún especial interés. Querían atribuirse el mérito de hemos recuperado a Raulito, ¿qué tiene esto? Sí, pero nada. 15 segundos de gracia en la tele, fuera. Así que bueno, desde aquí, Raulito, pues yo qué sé, pues te mandamos nuestro apoyo, porque tú no tienes la apoyamos culpa a de Raulito, nada. No tienes la culpa. No, no. No. Y bueno, pues ya está, este ha sido un poco este Pues resumen muy que yo bonito. quería haceros de la pachanga del año 2000. Era imprescindible. Que bueno, hacer aún esta así- revisión. A pesar del éxito de David Civera y de Raúl, ninguno de los dos pudo con el éxito de la verdadera triunfadora de aquel verano que fue Chenoa. Bueno, y con esto acaba nuestro programa. Bueno, al final, Vanessa, has aguantado todo el programa. No te hemos despedido antes. Eso está Así- bien, ¿no? eso está bien, eso es positivo, eso He es aprendido positivo. mucho Sí, con los nosotros análisis somos- que habéis hecho de las canciones terribles. Me ha parecido muy bueno. Sobre todo porque como he podido soportar yo tantos años sin darme cuenta de muchas cosas. Lo ¿no? importante es que hemos Pues sobrevivido. no nos queda, no nos Sí. queda. Nosotros hemos aprendido mucho de tus anécdotas. Y Bueno. nada, nosotros solemos despedirnos con un tema. Normalmente, tal, pues ya que estás tú, pues podríamos poner uno tuyo. Si... Ah, Claro, vale, perfecto. preséntanos Sí. tú la canción con la que Exacto. quieres que te despidamos. Vale, pero no me hagáis luego, un análisis en otro programa. No, por No, favor. no, te vamos a para respetar. A mí me muchísimo. respetáis. A ti te respetáis. No, es una canción que se llama Cantaré Llibertat. Perfecto. Vale. Pues A cantaré ver, ¿qué os Libertad parece? de Carraixet. Pues la semana que viene, más Y peor. Amb les femelles paraules